Muy buenas tardes, bienvenidos ustedes a Café y Conversa, hoy abordando un tema muy importante, muy de coyuntura, porque la inseguridad ciudadana ha tocado a todo nuestro país. La inseguridad está totalmente complicada, extremadamente difícil sentirse hoy en día seguro en el Perú. Todo a raíz del aumento de los temas de extorsión, que por supuesto como cifra actual en el 2024 han aumentado el 30% de muertes por temas de extorsión a causa del sicariato y que está cobrando duramente vidas en el país, en todas las regiones, en todos los distritos, y esto no está mirando ya el tema del estatus social. La ex magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, indicó que estamos en un estado delincuencial y que el brazo operativo es en el Congreso. Son ellos quienes manejan este tema actualmente en nuestro Perú. Graves declaraciones, grave apreciación, grave calificativo para un tema democrático que se dice vivir actualmente con la paz y la tranquilidad que debemos merecer todos los peruanos. Dicho esto, yo tengo en estos instantes en Café y Conversa a un experto en seguridad ciudadana, bastante implicado, bastante comprometido y sobre todo nos va a dar luz de cómo entender esta problemática actualmente que se vive de inseguridad ciudadana a nivel nacional en el país. Me refiero a tener en estos instantes a Enrique Castro Vargas, experto en seguridad ciudadana, a quien yo le doy el gusto de tenerte aquí hoy en día en Café y Conversa para poder entender toda esta situación, Enrique, que se vive, todo este sosiego, toda esta incertidumbre, toda esta inseguridad propia que la sentimos en el día a día. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Agradecido y, claro, preocupado por lo que viene ocurriendo. No hay muchos luces de solución, todo lo contrario. Tomando las palabras iniciales, mira, Desmond Arias ya había estudiado el régimen de gobierno criminal. Y esto lo hace mirando barrios en Medellín, Colombia, en Jamaica y en Brasil. Después de una revisión por años, llega a establecer hasta 4 regímenes de gobierno criminal. ¿De acuerdo? Complicado el tema. Mira, estos gobiernos criminales son de desorden criminal, ¿ya? De gobernanza dividida, de gobernanza colaborativa y de gobernanza escalonada. Y esto es a partir de una relación y un compromiso estatal de autoridades, funcionarios con organizaciones criminales en ámbitos locales o subnacionales. Bastante grave lo que tú estás describiendo. Sí, pero es más grave lo que ocurre en nuestro país, porque esta lectura es a partir de lógicas nacionales y locales con autoridades políticas de carácter, como digo, acotado. Lo que tenemos en nuestro país es una relación de estas organizaciones criminales subnacionales con el gobierno nacional. Estás diciéndonos que hay todo una comunión, un matrimonio maligno, una amalgama de toda esta situación. Lo que te trato de decir es que hay un régimen híbrido criminal nacional. Okay. No es un modelo acotado en un territorio, sino que es un régimen híbrido de gobernanza criminal, utilizando los criterios esbozados ya en investigaciones académicas, como la que te señalo de Desmond Arias. Esto es, digamos, aclarar un poco y desmitificar las lógicas que se vienen implantando hoy en día, como por ejemplo que estamos en una época similar a los 80-90, que es un terrorismo que va a atacar al Estado. No es el Estado el que está amenazado, porque el Estado está contribuyendo, está primero tomado y está jugando una lógica colaborativa, escalonada, de espacios incluso separados y divididos entre las organizaciones fácticas, ¿de acuerdo? Los que tienen poder fáctico. Okay. No solamente los grupos armados, sino también las empresas criminales y el Estado formal. Toda una comunión, toda una comunidad. Es muy importante entender que el problema no son los informales per se. El problema es todas aquellas lógicas que están aprovechando de las oportunidades criminales para poder enriquecerse y poder sacar al competidor del mercado. Y esto lo ves en diferentes plazas criminales. Lo ves en tema de drogas,
lo ves, y en drogas lo ves en diferentes, lo ves en las variedades de marihuana, lo ves en las sustancias cocaínicas, Correcto. lo ves en el tema de minería, Oh. lo ves en el tema de deforestación, lo ves en el tema de trata de personas, y trata de personas para explotación laboral y para explotación sexual, y trata de personas para, hoy día, muchos desaparecidos por tema de órganos. Lo ves en construcción civil. Es decir, son diferentes plazas, diferentes ámbitos de mercado delictual que están siendo favorecidos por normas, disposiciones o gestión subnacional o nacional que favorece finalmente a grupos que terminan desplazando a otros grupos competidores criminales que están en el mismo territorio. Es decir, hay toda una competencia de quién va a manejar el mercado delincuencial que tú describes en un trabajo constante de la mano con los poderes de los estados de poder en un país, en este caso Perú. Es bastante complejo porque en algunos, dependiendo del mercado, en algunos casos los separan al competidor, en otros casos se dividen el mercado, en otros casos colaboran con el mercado, en otros casos funcionan de manera escalonada, ¿no? Es decir, están lo que Desmond Arias señalaba en 4 regímenes distintos, nosotros tenemos uno solo. ¿Y cuáles son tus teorías o cuáles son tus planteamientos que tú haces escuchar en esta entrevista en Café Conversa para que puedas sustentar lo que me estás comentando? Que es bastante grave, porque el decir esto, este lamentable panorama, describirlo de una manera tan cruda, tan expuesta, tan dicha como lo estás haciendo, Enrique, es bastante complicado y nos deja, pero impactados. Bueno, yo lo que trato de hacer ahorita es ponerle más bien un relato académico a la introducción que tú has hecho. Okay. ¿No? Y la introducción que tú has hecho es algo que se viene repitiendo en varios medios y en la opinión pública. Este es un régimen no de lucha contra el crimen, sino coligado con él. Entonces yo lo que te estoy señalando es que esto no es una apreciación subjetiva de grupos nacionales. Esto ya fue estudiado. Esto ha sido estudiado no desde un escritorio, sino ha sido trabajo de campo en Jamaica, ha sido trabajo de campo en Brasil, ha sido trabajo de campo en Colombia, no un mes, sino durante años. Ok. Enrique, en esta situación, en esta coyuntura difícil en el país de tema de inseguridad nacional, ¿cuál es sosudamente tu análisis, tu apreciación hacia dónde caminamos entonces? Hemos construido, hemos como Estado construido una estructura de régimen híbrido criminal. Atento a eso. Y este modelo debe ser desmontado, ¿de acuerdo? Y debiese ser desmontado por cualquier, digamos, propuesta política que venga. Pero el tema de la propuesta política no es mi ámbito de discusión, sino el ámbito académico y del análisis. Claro, exacto. Y de la propuesta. Y dentro del análisis de la propuesta, uno puede notar que las economías que se están discutiendo no son economías de escala, ¿ya? No son economías que van aumentando el valor o tienen valor de acuerdo a la economía de escala. O sea, cada pedazo de la economía, cada eslabón tiene un valor. No funciona así, porque el crimen organizado ha mutado en su flexibilidad. Ya no tiene que copar todas las eslabones del producto final, sino que están funcionando como una holding. Tú te encargas, digamos, la organización que ya existía se encarga y yo solamente veo que funcione. Es decir, tengo mis espacios, tú te encargas de esto, exactamente. Tú extorsionas aquí. A ver, si nos ponemos a alucinar, tú extorsionas hoy día. No. Tú construyes, yo no tengo que ver la producción de hoja de coca. Lo verá un clan familiar y ese clan se lo venderá al comprador, al recolector, que el crimen organizado tampoco lo vigila, no tiene un posicionamiento en el territorio, sino funciona como un sistema de redes. A través de redes. Esto Colombia ya lo señaló. No es una economía de escala, es una economía de redes. Entonces lo que hay que hacer es desmontar las redes criminales existentes. ¿Qué se haría para poder desmontar, perdóname, esas redes? Antes, lo que pasa es que las estas redes criminales no solamente están las autoridades políticas, organizaciones criminales, sino también está el tejido social. También están las organizaciones sociales. También pueden estar las juntas vecinales. También pueden estar organizaciones sociales que terminan siendo organizaciones políticas. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que sincerarse y respondiendo a tu pregunta, hay que plantear una política disruptiva, una política distinta a lo que se ha hecho. Primero, que reconozca el problema y segundo, que encuentre cómo
cómo atacar los nudos del mercado. Ok. O sea, ¿quién te está garantizando el funcionamiento de las trabajadoras sexuales? ¿El Estado? No, la organización criminal, por eso las extorsiona. ¿Quién garantiza a los usuarios medicinales de droga la llegada de droga? ¿El Estado? No, el crimen organizado, por eso lo extorsiona. ¿Quién garantiza a los transportistas tener un paradero limpio? ¿El Estado? No, el crimen organizado. ¿Quién está garantizando libertades y derechos? El Estado no, es el crimen organizado. Entonces es ahí donde uno debe poner el foco de atención. Se ha corrido tanto la impunidad de un país que fue diagnosticado con corrupción sistémica el año 2002, en el 2001, en el gobierno de Paniagua, porque se hicieron dos comisiones, la Comisión de la Verdad por un lado y la Comisión Anticorrupción. Así es, claro. La Comisión de Iniciativa Nacional Anticorrupción diagnosticó el país como una corrupción sistémica y planteó caminos de prevención. No se hizo nada. ¿Qué se hizo? Se avanzó en aparatos persecutorios y de control que han terminado siendo usados como instrumentos para peleitas políticas. Y tenemos un país donde la corrupción se ha expandido. Entonces, ante ese escenario de corrupción, no necesitas plantear plata u oro, plata o plomo, sino plata u oro. Ajá. ¿De acuerdo? Y es esta estructura social la que hay que desmontar, afectando los nudos de la economía que favorece. ¿Cómo crees tú, Enrique, que se puede afectar estos nudos de la economía que favorecen estas redes tú lo has plasmado literalmente, que se está dando actualmente? Bueno, dije muy simple, pero en realidad no es tan simple. Pero es más simple en el papel, digamos. Okay. Hace poco escribí un artículo en donde iniciaba con un imaginario, en donde el trabajo con usuarios de sustancias cocaínicas y de pasta base, y esto Goldstein ya lo dijo en 1970 en Estados Unidos, que funcionan violencia por ansiedad o por economía para poder suministrarse la dosis o porque están dentro del sistema, estos salen del mundo de violencia y entran en un mundo de regulación. Ya, ok. Lo mismo con las trabajadoras sexuales. Okay. Lo mismo con la minería ilegal. ¿De acuerdo? Que tienen procesos de regulación falsos, como es el que estamos viendo. Lo mismo con el postpenitenciario. Mucha gente que está en cárcel construyen lazos criminógenos dentro de la cárcel y son utilizados cuando están fuera. ¿Por qué? Porque no hay programa fuera que les den un encuentro. Hay un sistema de mercado que facilita o aumenta las probabilidades de violencia y delito o aumenta las probabilidades de ganancia del crimen organizado. Lamentable. Y esto es que uno debe entender que el problema del crimen organizado o la muerte del crimen organizado o las muertes que aparecen en las calles no son un tema pasional, son un tema económico. ¿Una lucha? Es una lucha, hay una muerte porque hay una ventaja o una desventaja económica. Okay. Entonces, uno debe identificar esos problemas de mercado para poder afectarlos. No es lo único, y claramente hay una serie de factores individuales, familiares, culturales, sociales, que son caldo para poder aumentar la violencia, sin duda. Y hay una serie de factores protectores que no se están considerando, que podrían considerarse para reducir las probabilidades de violencia y delitos. Habías manifestado en una entrevista, para ir culminando ya, que el tema de la inclusión en temas de seguridad ciudadana debería ser parte protagónica también de la ciudadanía. No solamente militarizar una política de seguridad, sino incluir a la comunidad organizada que pueda merecer participar en el tema de la presencia para poder ir caminando frente a un tema no de susto, sino de libertades. La sociedad civil, digamos, no toda la sociedad civil, sino la sociedad civil especializada principalmente, debe ser parte de todos los procesos de la gestión pública en materia de seguridad ciudadana, en realidad de todos los procesos de gestión pública. Pero ¿qué significa que sea parte de los procesos de gestión pública en seguridad ciudadana? Que participe de la lectura de datos. Porque hoy en día esa lectura de datos la tiene el Estado y la oculta. Que participe de la labor policial, no investigando, sino fiscalizando el desempeño policial. Correcto. Hoy en día eso no se hace. Tiene más bien institucionalistas que lo que quieren es fortalecer la policía o reformarla en sentido propio y beneficioso para ciertos grupos. Y es ahí donde la sociedad civil, especializada y no especializada, debe participar para decir en qué lo beneficia a él que se reforme la policía. O sea, si la reforma policial es hecha
solo por algunos, sin considerar la voz del usuario final, ¿de qué sirve? Entonces, la consideración o la inclusión de la sociedad civil es importantísima para mejorar cualquier tipo de política pública, sobre todo, insisto, en un país como el nuestro, en donde existe una corrupción sistémica. Hace más de 2010, más de 10 años, publicamos un documento que es el laberinto de la gestión pública en seguridad ciudadana. Y empezaba el trabajo en seguridad, no con el diagnóstico, sino con la rendición de cuentas. Esto puede analizarse de gobiernos locales, tanto en Chile como en Perú. ¿Pero por qué? Porque la estructura social peruana, al menos la peruana, requiere rendir cuentas. Y es con ello con lo que se tiene que empezar. ¿De acuerdo? Agrega una serie de especializaciones, que otros elementos importantes de la rendición de cuentas es la necesidad de trabajar con grupos vulnerables y grupos en riesgo. Y estos grupos vulnerables en riesgo son los que hoy en día son perseguidos. Los inmigrantes, los mototaxistas, los vendedores ambulantes. Y cuando los quieren incluir, les ponen un polo y un silbato. O sea, no hay manera de exponerlos más. Entonces, no hay un trabajo serio, riguroso, pausado, que los incluya. Si no es muy, muy burdo. Es muy burdo poner una Enrique, tu apreciación final en torno a este tema lamentable de inseguridad ciudadana que se vive en nuestro país, ¿cuál es? Bueno, es un poco, podría sonar desesperanzador, en el sentido de que no se plantee desmontar toda la estructura normativa y lamentablemente cultural que se viene instalando a partir de estas transformaciones en el marco normativo. Que va a ser más fácil poder modificar el marco normativo, pero no los efectos que está dejando, que eso va a ser más largo. ¿De acuerdo? Pero ese proceso largo tiene que ser desmontado, tiene que ser afectado con la disminución de las probabilidades de violencia y delitos, porque la violencia y delitos existen en todas las sociedades. Lo que hay que hacer es bajar las probabilidades. ¿De acuerdo? Y eso es afectando a factores de riesgo individuales, familiares, culturales, sociales y ahora muy socioeconómicos. Totalmente. Los socioeconómicos hoy en día son muy poderosos en nuestro país. O sea, si la minería ilegal tiene muchísimo dinero, está generando muchísimo dinero, no es porque no estuvo acompañada de otra organización. O sea, el narcotráfico estuvo ahí al lado de minería ilegal y funciona como holding. Entonces, es un error también de pronto separar, ¿no? Y decir, esta es una economía por ahí un lado, otra por el otro lado, porque como te dije, siguiendo otra vez el modelo o la descripción de Desmond Arias, hay regímenes colaborativos, hay regímenes divididos, hay regímenes escalonados, ¿entiendes? Y nosotros tenemos hoy en día a nivel nacional un collage de esos regímenes. Lamentable panorama, pero cierto, y agradecemos esa precisión, ese tiempo que nos da Enrique Castro, experto en seguridad ciudadana, en Café Conversa, para poder entender con una visión mucho más analítica, mucho más factible de poder saber por qué se está dando todo este panorama lamentable que ya hoy en día está normalizándose y se está generando violencia totalmente diaria. Conclusión, entonces, podríamos entender, según el especialista, la participación de la comunidad civil organizada, el desmantelar el marco normativo que sostiene un estado delincuencial sería quizás la posible solución para poder intentar nuevamente devolverle la seguridad, devolverle la paz, la tranquilidad que, por cierto, lo merece tanto usted, yo y todos quienes vivimos en cualquier parte de algún país que dice ser democrático. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Estamos en Café Conversa culminando ya esta conversación interesante que, por cierto, vamos a entender y dar más luz para poder saber sobre lo que es detrás de el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Elías Velasco, Café Conversa, es eso y más.